Cuando Baral logra publicar este diccionario de anglicismo, realmente prestó interés a la cantidad de palabras de otras lenguas que estaban minando nuestro idioma, muy similar al pensamiento de otros autores venezolanos que se han interesado por enaltecer la historia patria. Allí se puede mencionar incluso a Mario Briceño Iragorri, quien abogaba por mirar hacia lo nuestro. En este sentido, pues Baral, mucho antes, por supuesto, de Mario Briceño Iragorri, ya estaba pensando en ello. Inclusive es uno de los principales pues autores que se deben tomar como referencia, precisamente por querer lo nuestro, por adorar nuestras raíces, por resaltar pues esa patria que para el momento se estaba librando pues de esa monarquía española, y bueno, todo ese proceso histórico que le correspondió vivir a nuestros próceres prácticamente hace 200 años atrás. Bueno, en estos momentos celebrando por supuesto esa gran batalla de Carabobo, en la que participaron próceres de todo nuestro país, y que bueno, están resumidos precisamente en la obra de Rafael María Baral. Me parece interesante, sobre todo en este momento en que los jóvenes están más transculturizados, es mi humilde punto de vista, porque se trata prácticamente de ver a nuestros héroes, de ver a nuestros escritores, de ver a nuestro potencial venezolano ser reconocido, ser admirado por nuestros jóvenes, que ya nuestros jóvenes pues dejen a un lado todo ese proceso de transculturización, de adorar otras figuras, de enaltecer otras culturas que no son las nuestras, y de prestarle más atención sobre todo a los medios de comunicación y a los programas vacíos sin sentido que no les dejan nada para la vida. Aquí es donde realmente nosotros como docentes debemos profundizar en ese pensamiento decolonizador, pensamiento crítico que hay que promover y que nuestros jóvenes deben ir fomentando. La Real Academia de la Lengua Española no tardaría en halagar el intelecto de Baral al nombrarlo en 1853 miembro numerario en sustitución del marqués de Valdegamas, Juan Donoso Cortés. En el discurso pronunciado por Baral ante los miembros de la institución con motivo de su incorporación, se encuentra en forma de relato crítico la conclusión de un pensamiento político rigurosamente construido, convertido en teoría de la lengua. Rafael María Baral era uno de los pocos que para la fecha comprendía la función del lenguaje como un dispositivo claro de construcción de la realidad. Esta concepción lo llevaría sin más a denunciar las transformaciones que se estaban produciendo a propósito de la incorporación del pensamiento racional, científico y filosófico en el seno de su sintaxis. Baral, aunque difusamente lo veía con temor, se trataba entonces del contexto en el cual se estaba gestando la modernidad en la política, en las artes y evidentemente en el lenguaje. Él denunciaba tales cambios con cierto terror y afirmaba que la forma mediante la cual la lengua podía mantener su riqueza era precisamente promoviendo una incorporación racional de tales cambios en su seno, creando para ello una suerte de memoria de la lengua. Ella serviría de puente de continuidad entre lo anterior y lo presente y garantizaría simultáneamente la pervivencia de aquellos códigos y relatos que ya por sí solos se bastaban para, como en ninguna otra lengua, construir tantos escenarios de la realidad como resultaran posibles. Si bien fue denunciado como purista de la lengua, en el fondo Rafael María Baral no negaba los cambios, aunque sí temía la anarquía. De ahí la justificación de sus últimas obras, que muchos nostálgicos de su obra histórica vieron con un esfuerzo inútil.
porque un genio de tal naturaleza tuvo que dedicar su vida a la fabricación de diccionarios. Sin embargo, su discurso de ingreso en la academia contenía argumentos de sobra. Incluso hay muchos autores que señalan que tal discurso representa el mejor escrito que Baral haya pronunciado jamás. Por otra parte, tanto su diccionario matriz de lengua castellana como el diccionario de galicismo son dos modelos de impecable pureza que demuestran de un modo absoluto las grandes capacidades lingüísticas y el asombroso talento del fecundo erudito venezolano. Aunque no pudo llevar a término su diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, la Real Academia de la Historia conserva en sus archivos 10.621 fichas de esta compilación. Rafael María Baral fue, sin duda alguna, un intelectual de renombre en España de 1850. Tal prestigio lo llevaría a su vez al desempeño de cargos públicos como director de la Gaceta y administrador de la Imprenta Nacional, cargos de los cuales sería destituido en 1857 por causa de las intrigas que ante el gobierno de España hiciera el recién constituido gobierno de la República Dominicana. Baral había sido hasta entonces embajador plenipotenciario de aquella nación, que en cierto modo también era la suya. Después de que Rafael María Baral hubiera intercedido ante el gobierno español para que reconociera la independencia de esa disputada isla, el nuevo presidente dominicano violó la correspondencia que había mantenido el gobierno con su embajador y reveló ciertas injurias que Baral había pronunciado contra España. Este escenario de su nueva nacionalidad y a favor de los dominicanos en el conflicto. Fue injuriado y destituido de diversos cargos que ejercía y se le siguió un juicio. El fallo de los tribunales fue a favor del escritor, quien sin embargo nunca se recuperaría de los sinsabores de aquellas destituciones. En 1860 murió Baral y se dice que melancólico y dolido por todo aquello y quizá por el abatimiento y en todo caso de forma prematura a los 49 años de edad. Curiosamente pasaron décadas para que acá en Venezuela se hablara de Rafael María Baral en los términos de un riguroso documentalista, de un pensador y ensayista político o de un estudioso de las letras y teóricos de la lengua, sino en los de un memorialista a sueldo de aquella república recién separada de Colombia. Las exigencias de un sistema político que por primera vez reclamaba una reflexión en torno a sí mismo para definir su identidad como nación independiente, construir un pasado acomodadicio de sangrientas conquistas y luchas heroicas y proyectarse en el futuro de la construcción de la república. En aquella Venezuela de 1835 constituía el escenario semántico que inspiró a Rafael María Baral a intervenir en esa realidad y producir una obra semejante. Fue el primer hispanoamericano que formó parte de la Real Academia Española de la Lengua desde 1853. Brillante intelectual que falleció, como lo mencioné anteriormente, a temprana edad, pudiendo dar mucho más de sí. Es de hacer notar que de verdad estoy halagado con el genio y la figura de Rafael María Baral y de pertenecer pues a esta casa de estudio que simbólicamente lleva su epónimo. Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser un herbista y de que nuestra casa de estudio pues lleve este prestigioso nombre. Durante esta jornada, más que de empaparnos de cuestiones históricas, de planteamientos teóricos, se quiere enaltecer también el sentido de pertenencia y pertinencia hacia nuestra institución, hacia nuestros valores, hacia lo axiológico, reforzar pues y tratar de salir pues de una crisis de pueblo misma que planteaba Mario Briceño Iragorri en sus escritos y de la cual no es otra cosa más que de la parte, como lo mencioné anteriormente, del olvido, de la desmemoria, de borrar el pasado, de adoptar otro tipo de cultura, de no tener esa pertenencia por lo nuestro, de no... Allí pues sí admiro a mis compañeros zulianos, muchas veces son criticados por ser regionalistas, pero el regionalismo no es malo, el regionalismo me parece excelente, buenísimo diría yo. Ojalá los trujillanos
tuviéramos o fuéramos, con mejor dicho, más regionalistas y quisiéramos más nuestra tierra, promoviéramos más a nuestros escritores, valoráramos más lo nuestro. No por nada pues acá se le denomina tierra de santos y sabios, sin embargo pues vemos relegado un poco la figura de nuestros próceres, de nuestros héroes, de nuestros pensadores a un segundo plano, y se le da más vitalidad, se promueve más otro tipo de pensamiento. En este caso pues felicito al profesor Henry Martínez y a nuestras autoridades, en especial al doctor Rixio Romero y a la doctora Darline Portillo, por de verdad traernos hoy en día acá a debatir acerca de la figura y del genio de Rafael María Baralt.